hemos hablado de cambio, de crisis, hemos hablado de emociones, y entonces corresponde este tema. Hay veces que nos preguntamos por qué algunas personas tienen ante una situación determinada responden de una forma y otras responden de otra forma. Esto depende de una innumerable cantidad de factores. Factores que tienen que ver con la vida emocional, con la respuesta de las emociones, tienen que ver con la respuesta de los sentimientos, tienen que ver con respuestas cognitivas, tienen que ver con el carácter, tienen que ver con el temperamento, tienen que ver con lo que se llama fenómenos asociados a el carácter genético de la persona, de sus familias. Hoy en día hablamos de ambioma, la mezcla de medio ambiente y genética. Es decir, lo que se llama epifenómenos, y que todos estos epifenómenos sumados a fenómenos propios del carácter y del temperamento de la persona nos van a hacer responder de una determinada forma. Todo esto venía bien hasta que a alguien se le ocurrió comprender la dinámica de los procesos de aprendizaje a la luz de lo que trae el concepto de física. La física habla de depresión, la física habla de estrés, distrés que sufren los materiales, la física habla de cuadros de alternancia, que después la clínica le puso trastornos bipolares. Bueno, todo eso tiene que ver también con un fenómeno que viene de la física de los productos, de las cosas, y que refiere a que frente a ciertas tensiones hay materiales que responden de una forma y hay materiales que responden de otra. El ser humano es mucho más que una materia biológica y orgánica. Es un ser espiritual, es un ser en 6 dimensiones, es un ser que de alguna forma contempla una psique, es decir, un espíritu que de alguna forma también aprende, y estos aprendizajes están relacionados con las capacidades que las personas, a través de su historia personal, de su historia genética, de su historia de vida, de su historia familiar, de la escuela, de su historia de integración de subculturas y de culturas, le va a permitir responder de una determinada forma o de otra. Este fenómeno se conoce como resiliencia. En el plano de la física es la capacidad que tienen los cuerpos de absorber energía sin romperse. Es decir, de absorber un impacto y no romperse. Por ejemplo, el avión vuela porque las alas se mueven a partir de un fenómeno de flexibilidad. Es decir, los pájaros vuelan porque las alas vuelan con cierta flexibilidad. Y así la flexibilidad y otros fenómenos que ya Alicia les va a contar están relacionados con esta capacidad única, propia de la persona, propia de su incorporación al aprendizaje, y que puede crear resiliencia. Es decir, frente a un choque, frente a un impacto, van a responder algunos de una forma y algunos de otra. Esta capacidad, el mundo le llama resiliencia. Pero además de esto, podríamos decir de que la resiliencia se puede adquirir en forma innata, pero también en forma adquirida a través del proceso educativo que nosotros le llamamos psicoeducación. Este es un poco el itinerario en donde Alicia nos va a ir incorporando el concepto de resiliencia, y para cerrar un poco con estas capacidades y de cómo las vamos desarrollando. Al finalizar la exposición de Alicia, vamos a responder a todas las preguntas de los alumnos. Muchas gracias por esta atención. Adelante, Alicia, con el tema. Gracias, doctor. Pasala, Mari, por favor. Bueno, como les decía el doctor, buenas tardes a todos. Primero,
Vamos a trabajar un poquito, terminando el tema que iniciamos la semana pasada, que fue vulnerabilidad, cambio y crisis. En algunas oportunidades, en la exposición de hoy también vamos a ir hablando y articulando todo lo que es el concepto de resiliencia con la clase anterior. Si se acuerdan que era vulnerabilidad, la capacidad toda la inclinación que tenemos todas las personas, todos los seres humanos de ser heridos, los cambios que habíamos trabajado, sobre todo en los cambios que estamos viviendo y las crisis que estamos viviendo en este momento con la pandemia y que tiene mucho que ver también con el tema de resiliencia. Acá tenemos una definición de uno de los libros del Dr. Re, que dice que la resiliencia designa la capacidad del individuo, de un grupo, de una institución o de una comunidad. Y acá me voy a detener un poquito, porque es importante esto, de que no es solamente una capacidad de las personas alcanzar a tener resiliencia, o mejor dicho, a ser resilientes, sino que también están involucrados los grupos, cualquier grupo de trabajo, de estudio, también las instituciones son más resilientes o menos resilientes de acuerdo a algún problema, algún conflicto, alguna eventualidad dramática que se hubiera vivido, ni que hablar de que es también de las comunidades, y hoy otra vez volvemos a lo que es lo que está sucediendo con carácter global, donde todo el mundo y en diferentes lugares van a ver no solamente personas que pueden haber perdido resiliencia o que les está sirviendo para construir resiliencia, sino también sus grupos cotidianos, los grupos que están cerca, los vínculos, no sé, hasta llegar a los países y a los propios continentes que estamos pasando todos por la misma situación. También veremos ahí cómo los pueblos y cómo los distintos países, que en realidad son resilientes, son los habitantes, los ciudadanos de ese lugar. Es el capital social más grande, el capital más grande que puede tener un país, una ciudad, son las personas, porque si no, bueno, sería una hermosa geografía y nada más. Entonces, todo esto es para ver que si se logra enfrentar en forma adecuada, o sea, como debe ser, no de cualquier manera, y con efectos positivos, situaciones de adversidad, de crisis o de riesgo, a través de recursos, y acá viene otra parte también a través de recursos internos, de ajuste y afrontamiento, innatos o adquiridos, y estas dos palabras, innatos o adquiridos, tiene que ver con estos recursos internos. Todos vamos a tener recursos internos, y ahora vamos a ver cómo adquirir o cómo los hemos adquirido. Pero también es cierto que muchas veces puede influir la parte genética, pero en una porción mucho más pequeña que lo que vamos adquiriendo a medida que vamos viviendo. O sea que la construcción de la resiliencia tiene que ver también con un proceso. Es difícil decir, bueno, yo ya estoy resiliente con la pandemia, bárbaro, pero no sabemos cómo va a ser el día que termine, cómo nos vamos a enfrentar con ella. Entonces, si nosotros tenemos ese recurso y lo sabemos utilizar, que nos permita equilibrar o neutralizar o sobreponer, pero además salir enriquecidos con esa experiencia. O sea, que las crisis que pasamos, que vamos a pasar, tenemos que salir enriquecidos, tenemos que salir dejando un poco la queja del tiempo que supuestamente se perdió. Tenemos que salir enriquecidos con esta experiencia, y estaría bueno que cada uno de nosotros pudiéramos pensar en algún momento qué me resulta hasta ahora positiva de la situación que estamos viviendo. Y seguro que vamos a encontrar,
unas cuantas cosas. Así que el tema es sumamente importante. Seguimos. Mari, sí. Uno de los médicos, psiquiatras y psicólogos que trabajó más, o sea, no que haya trabajado más, sino que se dedicó a trabajar este tema hace unos años atrás, es Boris Cyrulnik, que es descendiente judío y que durante la guerra la verdad que la pasó muy mal y llegó a ser lo que es. Nació en 1937, creo que en julio, y se dedicó a estudiar en profundidad este tema. Y él dice que no hay herida que no sea recuperable. Otra frase, otra oración que es fundamental. Lo que pasa es que cuando nosotros nos quedamos en la queja, por supuesto que no vamos a encontrar camino de recuperarnos. El asunto es salir a buscarlos. Al final de la vida, cada 2 adultos, dice él, habrá vivido un traumatismo, una violencia, lo habrán empujado al borde de la muerte. Pero, aunque haya sido abandonado, martirizado, inválido o víctima de genocidio, el ser humano es capaz de tejer desde los primeros días de su vida su resiliencia, que lo ayudará a superar los shocks inhumanos. La resiliencia es el hecho de arrancar placer a pesar de todo y volverse incluso hermoso. Fíjense que acá no habla solamente de lo dramático por ser abandonado, martirizado, víctimas de genocidios, de violencia, que bueno, que ya es muchísimo, sino que habla también de un hecho personal que puede pasar. Una persona que ha tenido un accidente y que haya quedado con diferentes traumas físicos o psíquicos, psicológicos, es una persona que hay que poder sacarla de esa situación. Esa persona tiene que querer salir de esa situación, pero no vivir permanentemente, no solamente en la queja, sino en ciertas expresiones que muchas veces escuchamos y que las hemos visto también cuando se habló del suicidio, ¿no? De ¿para qué estoy vivo? ¿Por qué estoy así? Tuve el accidente, perdí una pierna, perdí un brazo, y una cantidad de esas situaciones que por supuesto al principio es quizás una queja válida, pero una vez que se empieza esa persona a recuperar, lo mismo que de los otros hechos, no es que necesariamente la persona que haya sido abandonado de chico, martirizado, como sea, necesariamente tiene que ser una persona que fracasa en su vida o que toda la vida va a vivir así sin esperanza. Entonces, esto hay que construirlo, se construye. Por eso decimos que es estar resiliente, porque quizás en algunos momentos a cualquiera de nosotros nos puede pasar que nos ocurre alguna cosa que realmente nos traumatice y que nos cueste mucho salir, y que por momentos uno se sienta así. Pero eso no quiere decir que toda la vida va a ser igual. Seguimos, Mari, por favor. La etimología viene de resilio, viene del latín, y quiere decir volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. Y su historia es que empieza desde la física. Y es un concepto que aparte es un poco a otros, a pesar de que con algunos encontramos similitud, porque hasta, no sé, sí, en el siglo pasado, pero no hace tanto, según los últimos 50 años, en realidad cuando pasaba algo se hacía hincapié en lo que fuera negativo. Todo era lo negativo. Aquel chico que nació pesando 1,5 kilos no tiene posibilidades aunque sobreviva. Si hubo un trastorno en el parto, ese chico tuvo un trastorno en el parto, es muy difícil que vaya a ser normal.
con cualquier situación de ese tipo era como que ya se le ponía una etiqueta, que ya no podía ser. Pero sí lo que se vio es que en ciertos casos había chicos que sufrían cuestiones graves y que sin embargo lo superaban desde otro lugar. Entonces empezó a haber una tendencia de, en lugar de hacer solamente el estudio en todo lo negativo que esos chicos pudieran tener, a todo nivel físico, mental, empezar a ver, a rescatar lo positivo que podían encontrar. Y eso fue una investigación muy importante, porque a partir de ahí ya no se etiquetaba directamente, sino que se buscaba lo positivo que ese chico o esa persona pueda tener como para poder hacer frente a ciertas situaciones y salir no solamente recuperados, no solamente el hecho de poder seguir adelante, sino el hecho de caer, tocar, de no quebrarse y de salir fortalecido. Y acá en los dibujitos tienen dos chicos con una pelota que supuestamente está en condiciones y puede jugar perfectamente a esa pelota. La golpea contra el piso y la pelota vuelve. Y vuelve en sus condiciones normales y a veces vuelve mejor. El otro chico, evidentemente, la pelota estaba mal, estaría pinchada, no sé qué le pasaría, y esa pelota se destruyó. Entonces, ese chico no va a poder seguir con el juego. No va a poder si nosotros lo dejamos. Pero si nosotros lo ayudamos, si no sé, si es una pelota que hay que inflarla, ayudarlo o realmente hacerle ver que se puede jugar con la otra. Y hacerle ver que el otro chico sigue jugando con su pelota que estaba sana, por lo tanto, también se puede restituir esa pelota y seguir jugando. Imagínense qué pasaría, por ejemplo, en un partido de básquetbol, si el jugador al tocar la pelota, golpearla al piso para tomarla y tirar, la pelota se desinflara. Evidentemente alguien va a correr a socorrer. Y esto es importante. La persona que, entre comillas, vaya a socorrerlo, vaya a alcanzarle esa pelota, vaya a sacar esa destruida y a mostrarle que hay muchas nuevas y que se pueden tener para seguir adelante. Seguimos. Tiene fundamentos. Por ejemplo, responder adecuadamente a las vicisitudes que se presentan en una vida sana, a pesar de vivir en un medio insano, a través de recursos internos de ajuste y afrontamiento, innatos o adquiridos, permitan neutralizar o sobreponerse a la situación y además salir enriquecido con la experiencia. Esto nos está confirmando la otra definición que leí. Es surgir, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva, superar e incluso salir transformados. Falta alguna palabra por ahí, se ve que se me borró. Y acá otra vez se hacen esto, ¿no? Acceder a una vida activa. Porque muchas veces, aunque esa pelota se destruya con el golpe de la caída, se sigue viviendo. Pero si esa persona se sale del juego o pretende seguir jugando con esa pelota, es muy poco lo que va a poder lograr. O sea, prácticamente nada, porque no va a poder seguir jugando con los juegos que se estaban realizando, porque la pelota es necesario que esté en condiciones para poder seguir jugando. Se necesita el amor de otro, un amor que sea significativo. Es un marco referencial de tres, como si tuviéramos un triángulo, un amor significativo.
el respeto a las normas y a las leyes y un sentido de trascendencia propio de los seres humanos. O sea que estos 3 puntos son fundamentales. El amor de otro significativo, el respeto a la ley y al sentido de trascendencia propio del ser humano. Son 3 puntos que los tenemos que tener en cuenta. Seguimos. Acá yo tengo, no está en la diapositiva, pero lo tengo acá, se los digo, pilares de la resiliencia. No me acuerdo si está más adelante, pero se los digo ahora porque tiene que ver con esto. Algunos autores que han seguido trabajando con esto y cada día se trabaja más. Inclusive hoy escuchaba en una propaganda de la tele dando una definición de resiliencia. Es un tema que se está manejando en todos los niveles. No sabemos si en el sentido que realmente tiene o que que la gente lo oímos y lo repetimos más y como que de alguna manera queremos hacer ver o quieren hacer ver lo que es importante saber para poder no caer, ¿no?, en el intento de salir fortalecidos. Y entonces dice que los pilares de la resiliencia uno es la introspección. Esto lo van a ver seguramente en muchos lados, si ustedes consultan lo van a ver. Es el arte de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta. ¿Se acuerdan que una de las clases del doctor estuvo hablando del insight? Y es eso, es mirarnos hacia adentro, es poder descubrirnos hacia adentro, es poder ser honestos con nosotros mismos hacia adentro para poder después hacer todo el trabajo exterior que haya que hacer en el sentido de construir resiliencia. Ser independiente, ser autónomo, poder ponernos límites a nosotros mismos, no aceptar todo como que nos imponen cierta cosa y nosotros las aceptamos, sino que es poder mantener cierta distancia emocional y física sin caer en el aislamiento. Es de alguna manera, después de tener esta introspección, podernos dar cada uno de nosotros el valor que como persona tenemos. La capacidad de relacionarse es fundamental. Si yo me aíslo de todo, si ahora que no puedo salir tampoco llamo por teléfono, me aíslo totalmente del mundo, bueno, eso es un problema, porque es muy difícil poder salir solo de ciertas situaciones. Necesitamos ayuda, como lo dijimos también cuando hablamos de las crisis. No podemos salir solo, necesitamos a un otro. La capacidad de socializar y de relacionarse de los vínculos también es fundamental. Tener iniciativa, o sea, ser exigente, no más allá de lo que sabemos que podemos dar, pero ponernos también expectativas, desafíos, poder no conformarnos en esa quietud quieta y esa paz un poco de la paz de los cementerios, ¿no? Que ahí no pasa nada. No, sino ponernos desafíos, ponernos metas, ponernos objetivos y tratar de hacerlo. Y si nos equivocamos, bueno, empezaremos de nuevo, siempre va a haber una oportunidad. El humor es otro pilar fundamental. Tener un humor sano, dar pie aún en medio de ciertas complicaciones, no es minimizar el hecho dramático que pueda haber sucedido, pero sí es encontrar alguna veta de humor. Muchas veces sale solo, hay personas que parecería que tienen una capacidad especial para dar pie para alguna broma, un chiste. Entonces, bueno, también hay que saber el momento, ¿no?, en que se pueda ejercer con este pilar. La creatividad es otro punto fundamental. Estar siempre creando. Yo no puedo hacer tal cosa, pero puedo hacer esta otra. O sea, hay cosas que tengo que tener claras que ya no las voy a poder hacer por determinadas circunstancias físicas, de edad, de lo que sea.
pero sí puedo elegir hacer otras. Y tratar de hacer cosas que sepamos que las vamos a poder conseguir. Y acá otra vez, si volvemos a errarla y volvemos que no fue el resultado lo que yo esperaba, bueno, empezar con esa cosa, a lo mejor planteada desde otro lugar para poder seguir adelante. Lo de la moralidad, o sea, que tener muy claro lo que son las normas y responsabilizarse también de cada uno de los actos que nosotros cometemos y tratar de cumplir la norma. No echarle la culpa a la norma o al otro, o al que la puso, sino aceptar, hay una norma, hay una ley que a mí me dice que esta cosa no lo debo hacer, entonces tengo que respetar eso que me dice. Y por supuesto, una autoestima consistente, seguro. Y otra vez acá está lo que el valor que nos damos como persona, saber las capacidades que podemos tener. O sea, como ven, es una serie de cuestiones que todas son posibles de llevarlas a cabo. Entonces, también nos preguntamos, el doctor lo dijo, ¿nacemos resilientes o desarrollamos resiliencia? Entonces, un punto importante para estimular la reflexión es el hecho auspicioso que se ha visto a lo largo de las investigaciones, que la resiliencia no es una condición genética que diga, bueno, en el norte están todos los que son resilientes y en el sur todos los que no son resilientes. Eso sería, no sé, una cosa que no la podríamos ni siquiera analizar. Que pueden haber, por cuestiones culturales, lugares donde hay más personas resilientes que en otras, sí. Pero sumado a un determinado genotipo, se agregan algunas condiciones protectoras que hacen posible que se pueda hacer muchísimo para poder construir resiliencia. Y una de esas cosas es la psicoeducación. Fíjense que si la educación en general también para construir resiliencia es importante, la psicoeducación desde ya que sería como la primera parte. Si nosotros nos psicoeducamos y vamos conociendo todos los días un poquito más de todos los temas, en este caso de resiliencia, y haciendo una introspección cuando nos miramos, vamos a saber qué es lo que necesitamos hacer para poder salir fortalecidos de las situaciones complicadas que nos toquen vivir. ¿Voy muy rápido? Me dicen, ¿eh? Bueno, seguimos. Pasala, María. Bueno, se habla de características. Son 4 características que son fortalezas. Son las fortalezas que adquirimos cuando estamos en un proceso resiliente. Por eso es importante la psicoeducación también. Porque si yo en algún momento caemos por algo que nos esté pasando, sabemos cuáles son esas fortalezas. Que yo pueda pasar ese momento y poder cultivarlas, ¿no? Para poder salir lo mejor posible y que mi vida sea lo mejor posible después de que pase la situación. Aumentan la calidad de vida, la sensación de bienestar, promueven la salud mental y son fuentes de salud personal, comunitaria y social. ¿Por qué? Porque si en una comunidad todas las personas tienen autoestima por el piso, están con desestima, bueno, lo comunitario se siente y por supuesto lo social también y todo lo que nos rodea. Así que esto es importante, no solo para cada uno de nosotros, sino para todo el entorno. Pasa, Mari. Acá tenemos algunos factores protectores. Personas, dice, yo tengo personas incondicionales, o sea, aquellas personas que sabemos que siempre las vamos a encontrar. Relaciones confiables, seguramente en esas personas incondicionales nosotros confiamos plenamente. Poder tener acceso a la salud, a la educación, bueno, lo que llamamos necesidades básicas, que son un poco relativas, porque todas las necesidades básicas no es lo mismo en todas
las personas, depende de muchos factores, pero supuestamente las personas que, supuestamente digo, no, que tiene personas incondicionales, relaciones confiables, que tiene acceso a la salud y a la educación, que tienen mucho dinero, que todo, muchas veces vemos que los finales de ciertas personas no son de personas resilientes. Pero bueno, es un combo de todo esto que estamos mirando. Si esa persona, si tenemos soporte emocional fuera de la familia, o sea, si tenemos una familia que nos contiene y además tenemos relaciones confiables y además tenemos amigos que sabemos que nos van a responder y además tenemos todos los compañeros de la red Sanar que sabemos que en un caso de necesidad nos van a responder, que están. O sea que por algo es una red también, ¿no? Entonces también es importante. Tener un hogar con límites y reglas. No es tener a un chico atado adentro y cerrarle la puerta que no salga, pero sí los límites y reglas para que se vaya educando y formando. Padres que fomenten la autonomía, que tiene que ver con uno de los pilares que le decía yo hace un ratito, que está como independencia. Pero es esa autonomía que las personas tienen que tener. Un ambiente escolar estable dentro de lo posible, modelos a seguir, y acá ya lo podemos asociar con otro tema, que es el aprendizaje vicario, que son modelos a seguir, y por supuesto en la casa poder mostrar los modelos que son confiables y los que no, y también todo lo que sean organizaciones religiosas, clubes, recreativos. Si yo tengo todo esto, seguramente voy a poder ir construyendo resiliencia. Que en algún momento que me pase algo que me mueva al piso, voy a tener a saber dónde tengo que ir a buscar los recursos para no sucumbir en lo que me esté pasando. Yo soy, si yo estoy convencida que soy, cada uno de nosotros estamos convencidos, cada uno de los que están escuchando están convencidos, que tienen a alguien que quieren, o sea, alguien a quien querer y que son queridos. Si yo soy una persona que le gusta ayudar a los demás, si soy capaz de respetar, si fui conquistando esa autonomía de que hablaban en yo tengo, si tengo un buen temperamento. Tener buen temperamento no quiere decir no enojarme nunca y decir amén a todas las cosas, sino poder ser asertivo y poder contestar en forma asertiva cuando surge algún problema o alguna discusión. Estar orientado al logro también tiene que ver con lo que decía anteriormente. Ponerme objetivos, ponerme metas y tratar de llegar a ellas. Y si no llego por alguna razón, bueno, hay que seguir adelante, o sea, plantear otra cosa, porque quizás no cumplió con las expectativas que yo le puse. Con la autoestima fundamental, esperanzado y con fe en el futuro, y yo agregaría acá esperanzado y con fe en las personas, en la gente que nos rodea, porque muchas veces escuchamos hablar que no encuentran a nadie que los contenga, que les sirve para lo que sienten, y los problemas que la persona tiene los pone siempre afuera, entonces ahí es muy difícil también de que pueda llegar a un buen final de la construcción resiliente. Si tiene una creencia, por supuesto que es fundamental también, la que sea, los principios morales, las leyes, todos los que dijimos. La empatía también es fundamental. La escucha también, saber escuchar. Bueno, tener alguna actividad altruista y capaz de tener un control interno. O sea, ser capaz de controlar los impulsos, ser capaz de este buen temperamento, de mantener este buen temperamento. Seguimos. ¿Sí? Seguimos con los factores protectores. ¿Se acuerdan? Eran yo tengo, yo soy. Ahora yo puedo ser creativo. ¿Todos podemos ser creativos? Sí, todos podemos ser creativos. En lo que sea, todos podemos ser creativos.
A veces somos creativos y no sabemos que somos creativos. Si nos dan 200 pesos para ir al supermercado y hacer la compra para la semana, nosotros lo haremos rendir. La verdad, sobre todo las mujeres, no hago diferencia, pero digo, las mujeres vamos y vamos a poder comprar, no sé qué, si arroz y no sé qué otra cosa, y sal, pero seguramente algo vamos a comprar. Y eso también es creatividad, porque a veces se confunde con ser creativo, con pintar o escribir música o tener facilidad para las manualidades. Ser persistentes, las cosas no nos resultan fáciles. Siempre tenemos que estar, persistir, tenemos que insistir con lo que nos proponemos. Cuando iniciamos una cosa nueva nunca nos resulta fácil. Y si nos declaramos vencidos desde el inicio, ya no podremos hacer más nada. Lo del humor, que hablábamos antes, yo puedo comunicarme adecuadamente, o sea, ser asertiva, resolver problemas en forma asertiva, y si no los puedo resolver, tengo que tener la capacidad de pedir ayuda para que me ayuden a resolver. Y a veces puedo ser yo que ayude a otros a resolver. Controlar los impulsos, buscar relaciones confiables, otra vez yo puedo buscarlas, o sea, si no las tengo, las puedo buscar. Hablar en el momento que sea oportuno y encontrar ayuda si es que la busco. A veces, por no buscarla, es que la persona no la encuentra. Por ahí uno se puede dar cuenta con todo lo que aprendimos en la red y podemos llegar a ofrecer ayuda, pero eso va a ser, va a ser positivo si la persona lo acepta. Si la persona no lo acepta, no es mucho lo que podamos hacer. Y yo estoy dispuesta a responsabilizarme de mis actos. Esto tiene bastante que ver con lo que decíamos de las normas y de las responsabilidades. En este momento yo soy responsable de cuidarme del COVID. La responsable soy yo. A mí me dicen que no puedo salir para no contagiar si tuviera el virus y no contagiarme si no lo tengo. Entonces yo tengo que responsabilizarme de eso. Y seguro de que todo va a salir bien. Si yo inicio alguna carrera, algún curso, lo que sea, pensando que no lo voy a poder hacer, y bueno, es muy difícil. Yo puedo estar segura de que puedo hacer tal cosa y puede ser que fracase. Pero bueno, tendré que ver después por qué fue mi fracaso y ver eso que me pasó para poder seguir adelante y que ese fracaso no me haga decir, bueno, yo no sirvo para nada, si no puedo hacer esto ya no sé más qué voy a hacer, no voy a hacer más nada porque no sirvo para nada. Y eso es otro de lo que no sirvo para nada que muchas veces lo escuchamos también, y quizá lo habremos dicho más de una vez. Bueno, sabemos que no debemos decirlo, nuestro cerebro no entiende si lo que digo es verdad o mentira, y bueno, y todos queremos que las cosas nos salgan bien. Seguimos. ¿Sí? Pero también acá tenemos factores de riesgo. Factores individuales, familiares y sociales. Los voy a ir nombrando nada más porque no sé cómo estamos con el tiempo. Los individuales es la persona muy rebelde, el aislamiento, las conductas antisociales, fácilmente influenciable de los pares, por ahí es el núcleo de amigos en el que él confía, y hablábamos de relaciones confiables, pero bueno, en este caso no serían relaciones confiables, y si es muy influenciable y el grupo no es lo que debería ser, está corriendo un riesgo. La autoestima baja, ser intolerante con él mismo, el no tener proyectos, y alguna psicología aplicada que también la pueden haber. Pero bueno, en este caso ya sería otra cuestión, que sería una cuestión médica, y que, bueno, en la red, si nosotros notamos algo de esto, sabemos cómo tenemos que actuar en los talleres. También en la familia, conducciones familiares poco claras, el papá pone, no sé, le saca los juegos al hijo, pero la mamá lo manda,
Entonces, en esa discordancia entre la madre y el padre, que no lo ve claro el chico, puede ser un factor de riesgo. Cuando no tienen guía, cuando no tienen relaciones cálidas dentro de la familia, donde se grita mucho, donde hay problemas de violencia, tanto psicológica como física, pero la psicológica también, todo esto que puede llevar también a buscar el consumo de drogas, bajas expectativas de éxito, y esto tiene que ver con la poca autoestima. O sea, no empezar a hacer nada porque está convencido de que eso va a salir mal. Entonces, claro, no se anima esa persona, ese joven, ese niño, a hacer nada. Esto depende mucho también de cómo la familia les va enseñando y va viendo que en la vida sí hay fracasos, pero también hay muchos éxitos. Y bueno, el abuso de drogas. Y en lo social, la inestabilidad social, la tolerancia que se puede haber al consumo de drogas, la presión consumista, o sea, todo lo que son los medios de comunicación, el incumplimiento de las normas, cuando no se ve salida laboral, y todos los que son modelos antipreventivos, ¿no? Que bueno, que también puede ser un tema grave en este momento con ciertas tendencias que hay, por ejemplo, con los grupos de no vacuna, que empiezan a aparecer ciertas enfermedades que se daban por terminadas, de que ya iba a desaparecer, y sin embargo están apareciendo. Entonces, todo eso son factores también. Son factores sociales. Bueno, seguimos. Yo les había hablado hace un ratito de los pilares, y acá hay otros que son generales y específicos. Los generales es el fortalecimiento de las 6 dimensiones de la persona holística. Si se acuerdan, física, emocional, mental, social, valórica y espiritual. Si esos pilares de las 6 dimensiones de la persona están fortalecidos, se pasará el momento complicado que debamos pasar, pero seguramente vamos a poder salir airosos y fortalecidos. Y hay también otros pilares específicos. Vieron que tanto en las definiciones, tanto como en los conceptos, y ahora acá en los pilares, siempre hay mucha similitud entre unos y otros. Entonces, viendo las distintas clasificaciones, nos vamos enriqueciendo también. En este caso dice pilares específicos, necesidades básicas satisfechas. Es lo que habíamos dicho hace un rato, ¿no? Con todas las fortalezas que debemos tener. Porque lo que pasa es que a un niño o a una persona en situación de pobreza casi marginal, es muy difícil poder hablarle de resiliencia si antes no le llenamos la panza y le ponemos abrigo. Esto yo me acuerdo a veces en las escuelas donde me tocó trabajar, que se les daba el desayuno a los chicos en la escuela, y la verdad que a veces era la primera comida y la única del día. Entonces, a esos chicos, ¿cómo los ibas a sentar en un aula y enseñarles, no sé, cualquier tema, la regla de 3, si la verdad que desde qué hora no comían a la mañana? Que los veíamos a veces caer y desmayarse de hambre. Entonces, ahí son otros trabajos, además. Por eso tiene tanto que ver con lo social. La autoestima, estilos de conducta prosociales, es esta vinculación, esta apertura a los otros, esta socialización, esto de no aislarse. Que no aislarse no quiere decir que nosotros en algún momento tengamos necesidad de tomar un tiempo para nosotros y de estar solos y de reflexionar.
sino que tiene que ver con saber que vivimos en una sociedad y que muchas veces las relaciones hay que cultivarlas y hay que también fortalecerlas. Como decíamos el otro día con lo de vulnerabilidad y los de las crisis, si a mí me invitan un montón de veces a ir a una casa y yo no voy, la verdad que no me van a invitar más. Entonces es una ida y vuelta con los otros también. Un estilo de afrontamiento positivo, afrontar todo con una mirada positiva, que también lo dijimos hace un ratito. Y lo que tiene que ver con el estilo de vida en valores y una cosmovisión mental y mentalidad positiva para la promoción de las conductas elaborativas y laborativas. O sea, como vemos y lo vamos mirando en partes esto, vemos también que tiene mucho que ver con los pilares generales, que es el fortalecimiento de las 6 dimensiones de la persona. Y este fortalecimiento de las 6 dimensiones de las personas las vamos a ir sembrando en los talleres de Resanar con el otro punto. ¿Se acuerdan que eran 3 puntos fundamentales? Con las 12 disciplinas integradas y poder conocer todo lo que es el proceso del sanador herido. Sí. Acá vemos el círculo con la persona holística y cómo llevado dentro de lo que es este cono, donde tiene yo puedo, yo tengo, yo soy, yo estoy, todo esto nos va haciendo poder llegar a una respuesta resiliente. Vamos a poder hacer con esta articulación de las 6 dimensiones y las 4 fortalezas de que hablábamos hace un instante. Es un trabajo. Como sabemos, nada de esto es mágico, porque nos pasan cosas, un montón de situaciones, de conflictos, de problemas, de lo que sea, de trabajo, de estudio, pero sin embargo, si logramos articular esto y vamos conociendo qué significa estas 6 dimensiones y las 4 fortalezas, seguramente llegamos a una respuesta resiliente. Pasar. Dinámica del proceso resiliente. Y acá dice que todos somos sanadores heridos. No sé si profundizar en esto porque el doctor ya lo había dado el otro día, pero bueno. Y el tiempo, Marisol, ¿cuánto estamos de tiempo? Son 6:15, Alicia. ¿Cuánto? 6:15 son, pero como empezamos un poco tarde, bueno. Si querés rápidamente las podés recordar. No, igual, dale, pasalo entonces. Sí, seguramente se van a acordar porque justo el doctor el otro día también las repasó él muy claro. Acá teníamos el sanador y el herido, lo que somos todos, un sanador herido, en un equilibrio inestable, porque muchas veces ese sanador puede estar pasando por una situación compleja, y entonces el herido lo va sacando de su lugar. Acá el yo está en un equilibrio inestable porque no es algo que se quede yo así, tranquilito, no se queda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Frente a esto que nos pueda pasar, ese herido va a tratar de empujarlo y de sacarlo de ese lugar. Entonces, es como una lucha, como una... ¿Cómo es que se llama los que juegan con las manos? ¿Pulseada? Una pulseada. ¿Sí? Entonces es la posibilidad de la fuerza sanante con la posibilidad de ser herido. Es un empuje del herido con la parte del sanador. Después tenemos la segunda. La segunda, que es el yo escindido, cortado, separado, por el impacto de esto que nos esté pasando.
En ciertos momentos el herido toma el control sobre el sanador y esta misma interpela al poder sanador. En realidad no es que se dé por vencido, porque si se da por vencido es un tema como que ya está verdaderamente difícil de salir, y siempre hay una salida, siempre va a haber una salida, pero sí sabemos que ese sanador y ese herido se pueden separar, y que el herido va a seguir insistiendo, insistiendo para ocupar el sanador. Esto nos pasa por dentro, o sea, nos tenemos que imaginar que tenemos ese sanador, y que lo estamos sintiendo y que nos duele tanto que inconscientemente es como que queremos tener más dolor y más sufrimiento, y para lograr eso el herido tiene que ir venciendo al sanador. El otro punto es cuando ya la fuerza motivadora del proceso resiliente, cuando ya empezamos a sacar esa persona resiliente que tenemos dentro, apela al impulso del poder sanador. O sea, que sale con fuerza porque hay una motivación y quiere luchar contra el herido para salir adelante. El sanador se va estableciendo sobre el herido en un precario equilibrio propio del ser humano. Esa fuerza motivadora y la razón motivadora que tiene que ver con esa parte resiliente que todos tenemos. Alicia, sí, está muy bien explicado. Yo lo voy a volver a... Sí, está muy bien explicado. Voy a reforzar un poquito esta idea, sobre todo en la parte 3. Quiero que me pase el movimiento 3, Marisol. Bueno. Aquí vemos que se necesita muchas veces, y la pregunta es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me ocurre? Bueno, esta pregunta tiene una respuesta. Es decir, la herida muchas veces la necesitamos. Es decir, no porque querramos estar enfermos ni heridos, sino que la herida es el elemento que interpela al sanador. Por eso la fuerza motivadora, centrada en la razón vital, es la que me dice basta. Es decir, necesito una herida para sanar. Porque antes no tuve la oportunidad de darme cuenta. Es en el momento de la pérdida, es en el momento del dolor, es en el momento del sufrimiento donde tengo que apelar a la fuerza sanadora. Es decir, sin herida no hay restitución. Es decir, lo peor que le puede pasar a una persona es ser negadora de la herida. Es decir, necesito darme cuenta de que estoy sufriendo. Necesito darme cuenta que me duele el dolor y el sufrimiento. Y ahora no me puedo quedar con el dolor y el sufrimiento. Es decir, esta fuerza surge del herido. Es decir, para sanarme tengo que darme cuenta de que estoy herido. Por eso, en la separación entre el herido y el sanador, hay un spaltum, es decir, una herida, una grieta, es decir, están separados el sanador del herido. Ahí es donde está la herida, en el punto negro. La herida me interpela a dejar de dolerme y a dejar de sufrir. Es decir, me interpela hacia el poder sanador. Por eso en la media vuelta del círculo, que es la interpelación que hace la herida al sanador. Vení a curarme, le dice la herida al sanador. El sanador, motivado y además por las herramientas
que le da la psicoeducación, de las 6 dimensiones, va a aunar la energía vital necesaria sumado a las herramientas para interpelar al herido, es decir, para que el sanador se expanda y acorrale al herido. De lo contrario, el herido acorrala al sanador. Vamos al número 2, vamos para atrás. En el 2, el herido, si lo dejamos con la herida, va a avanzar sobre el sanador. Pero en el 3, el sanador va a avanzar sobre el 3, interpelado el sanador va al 4, es decir, vamos al 4. Entonces, ahí la herida se fue, y queda la separación, pero el sanador lo empuja y lo acorrala al herido, y entonces es ahí donde nosotros nos transformamos en sanadores de nuestro propio proceso. La apelación-motivación dinamiza la razón y la fuerza vital, que impele a sobreponerse a la adversidad y salir fortalecido con la experiencia. Gracias. Continúa nomás, Alicia. Bueno, acá tenemos... ¿Yo puedo correr esto? Ah, sí, bueno. Ahora sí. Los tiempos de la resiliencia. Acá tenemos un cuadro que nos habla de 3 momentos. Un momento, ahora vamos a ver el cuadro. Un momento de silencio, un momento de la queja y el momento de salir de la queja. Vemos acá que tenemos una línea de cierta normalidad, y tenemos factores protectores ambientales y factores protectores individuales. Entonces, cuando tenemos la crisis o el momento complicado que nos esté pasando, vemos que hay un primer momento de silencio, como que nos tomamos nuestro propio tiempo, pero depende también de cada persona. Hay un momento de queja y tiene que ver con lo que se refería también el doctor ahora, ¿no? Que es eso de ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Todo lo malo me pasa a mí, no me sale nada bien, no salgo de un problema cuando ya estoy metido en el otro. Lo escuchamos y lleva un tiempo. Todo esto, los tiempos, no es que se pueda decir dura un día, 2, 3, sino que es personal. Pero hay un tiempo de lógica. Si la persona no se mueve del silencio, es un llamado de atención. Y si después no termina nunca de quejarse, yo creo que todos conocemos a alguien que solamente esté plantado en el lugar de la queja, es muy difícil de que pueda salir adelante y de que pueda llegar a lo que aspiramos, que es poder estar como resiliencia. Entonces acá hay 2 oportunidades. Una, que se busca la acción, el querer pero accionar. Si yo quiero y no hago, no me sirve de mucho. Si yo me ofrezco a ayudar a alguien, pero después digo no puedo, no sirve. Entonces tiene que ser una salida con acción, con actos, con llevar a cabo ciertas cosas. Entonces ahí notamos que no solamente que sale igual, sino que sale con un plus de resiliencia la persona. Acá tiene que ver también de lo que decíamos antes, de cómo se puede salir de ciertas cuestiones de un estado de shock o de un drama que estemos viviendo. Y otras personas que se quedan en ese lugar de queja. ¿Por qué? Porque están en inacción, porque se quejan pero no hacen. Si yo digo, me quejo que tengo sed, ¿y qué hago? Actúo, me muevo, voy a buscar un vaso de agua. Pero si yo digo tengo sed y me quedo y sigo diciendo tengo sed y no me muevo
y me traen un vaso con agua y digo, no, tengo sed, pero no lo tomo, o sea, no hago nada para calmar mi sed. Y con la resiliencia es más o menos lo mismo, es una salida quejosa con déficit muy debilitado y con mayor sufrimiento. Acá hay sufrimiento. Entonces, si no se cambia la postura de ver, de aprender para ver cómo se puede salir de ciertas situaciones, si la persona no quiere, volvemos que la verdad que es complicado poder ayudar. Seguimos. Este cuadro nos habla de factores protectores versus factores agresores. Está en uno de los libros del doctor. Tenemos acá la autoestima. Y de un lado vamos a ver que tenemos todo lo que nos ayuda a ser resilientes y todo lo que nos ayuda a recibir estos agresores, internos o externos. No siempre los agresores son de afuera, muchas veces están dentro de nosotros. Entonces, por ejemplo, como factor protector, acá tenemos también la relajación, que como sabemos es uno de los 12 pasos, la mediación y resolución de conflicto, que lo tenemos en asertividad, una personalidad sana, que ya aprendimos, salud integral, ¿Se cortó? ¿Se cortó, Alicia? Pasame de vuelta, pasame lo que es salir de la queja. ¿El cuadro 1? No. ¿Está Alicia? ¿Está Alicia? No, se le cortó. Bueno, yo quiero repasar un poquito este punto en los tiempos de resiliencia, hasta que vuelva Alicia, los tiempos de la resiliencia. Hay factores, como ella dijo muy bien, protectores ambientales y factores protectores individuales. Es decir, el ambioma, el medio ambiente y la persona en todos sus aspectos de las 6 dimensiones. Hay un shock, hay una pérdida, hay un evento traumático, hay una herida, hay un sufrimiento. Hay que hacer algo. Lo primero, hay que comprender de que respetuosamente hay que hacer silencio. Ante el dolor y el sufrimiento, silencio. Silencio en el acompañamiento, silencio en la comprensión. Utilizar el método base, ver, apreciar, concebir, para después armar una estrategia de ejecución. Por eso es tan importante, ante el dolor y el sufrimiento, silencio. Silencio de todos los tiempos. Entender lo que pasa. Si a alguien se le murió un hijo en un accidente de moto, es decir, evidentemente habrá que acompañar con silencio. Si alguien tiene, como están preguntando, coronavirus, hay que acompañar en el silencio. El silencio es fundamental y hay que hacer silencio. Y hay que permanecer en silencio, no. Y hay que acompañar a esa persona a través del silencio, acompañando simplemente, porque dentro de los valores, que también dijo muy bien Alicia, hay momentos en donde hay que tener un sustrato, es decir, los valores que sustenta la resiliencia es tener una persona significativa en ese momento. El Martín Fierro es muy claro, palenque donde rascarse. Hay que tener alguien donde de alguna forma pivotear en un palenque donde afirmarse la persona que está en duelo, en dolor, en sufrimiento. El palenque somos nosotros los voluntarios y ante eso hacemos silencio del dolor. Lo acompañamos con solamente la presencia. Y después de ese palenque donde rascarse está el amor de contención.
Y el amor de contención tiene que ver con acompañar en la contención, incluyendo en el segundo estadio, que es la queja. El silencio puede durar un tiempo. La queja, esa persona va a estar quejosa, va a estar irritable, va a estar enojada con lo que le pasó. Hay veces que hasta se le muere un ser querido y se enojan con el ser querido muerto, porque lo abandonó, la abandonó, y entonces esa queja también hay que escucharla. Y ese tiempo es un tiempo que cada uno tiene su tiempo. Y después de la queja, habrá un tercer tiempo que es salir de la queja. Habrá un tiempo en que la persona podrá empezar a hablar. No podemos exigirle que hable espontáneamente. En queja puede ser que hable espontáneamente, pero no tiene un momento de reflexión. En queja hay que escuchar la queja. Pero después de ese tiempo, y cada uno tiene sus tiempos procesales, únicos e irrepetibles, la persona tendrá que salir irremediablemente de la queja. De la queja se sale por dos formas: hacia arriba o lamentablemente hacia abajo. Es decir, hacia lo superior, hacia lo que es la salida de la persona con sus mejores aspectos, o hacia abajo de la persona de sus peores aspectos. Depende de la acción, producto del proceso de resiliencia. Si la acción es psicoeducada en las 6 dimensiones, sobre todo apelando a la salida de la queja en un plus de resiliencia, la acción va a ser tendiente a una salida no solamente exitosa de la resiliencia, sino va a generar un plus. Ese plus es lo que da resiliencia. Por eso lo social, lo valórico, lo espiritual. Por eso la dimensión emocional, por eso la reestructuración cognitiva. Si por el contrario la persona se abandona en la queja y se victimiza, se abandona en la irritabilidad y en la violencia, se abandona en la ira y en la bronca y en la venganza, la salida será quejosa, debilitada y mayor sufrimiento. Esto es lo que lleva a un proceso que primero es de inacción y después es, por el contrario, para nada resiliente, sino que es un proceso de destrucción personal en todas las dimensiones. La próxima, por favor. ¿Está Alicia nuevamente? No, no ingresó. ¿No se enganchó? No. No ingresó. Por eso vamos a encontrarnos con varios escenarios. El primer es el espontáneo. Hay personas que frente a una determinada situación de adversidad salen de la adversidad con los tapones de punta porque tienen un Messi dentro de su potencial. Un Messi en las 6 dimensiones. La crisis activa una serie de mecanismos, tanto protectivos como individuales y ambientales, que hace que la persona tenga una reacción-respuesta adaptativa para confrontar positivamente y de modo socialmente aceptable las condiciones planteadas por los cambios. Es decir, la persona tiene frente a la adversidad una salida positiva, una salida más allá de que sufre los avatares propios del dolor y del sufrimiento, se reconstruye rápidamente hacia la resiliencia en el transcurso de su proceso de vida. Un escenario. ¿A todos le puede pasar? No. Depende de factores previos, ambientales e individuales. Una familia, una madre, un padre, un abuelo, que generaron construcción resiliente, que educaron con amor, que educaron con abnegación,
que inculcaron valores significativos, van a hacer que esa persona pueda, sin lugar a dudas, generar resiliencia espontánea. Otros pasarán a otro estadio, la que sigue. Cuando esté Alicia, que me avise así continúa. Otros van al segundo escenario, que es este. Tienen la adversidad, tienen los factores, tienen zonas de inestabilidad, pero se quiebran. Tienen vacío de la ruptura psicológica, del dolor y del sufrimiento. Están en duelo, están con dolor, están choqueados, colapsan, pero a través del proceso adquieren o ya adquirieron capacidades previas que hacen el proceso de quiebre, de caída, hacen la B, caen en la B, pero después naturalmente, utilizando los recursos múltiples, comienzan una salida gradual. Buscan estabilizarse en la zona amarilla, están en la zona roja del dolor y del sufrimiento, estabilizan en la zona amarilla y con el tiempo entienden el proceso que de alguna forma los lleva ahora sí, nuevamente después de haber sufrido lo que sufrieron, al proceso de resiliencia y salen después de una ruptura con reintegración y aumento de resiliencia. Tercer escenario, la que sigue. Otros cae frente a la adversidad, activa rápidamente mecanismos también de reacción y vuelven a la homeostasis, es decir, al equilibrio anterior. No generan resiliencia. Vuelven a ser como eran antes, entre comillas. Nadie vuelve a ser igual. Vuelve con un pequeño déficit, pero queda casi como tapado, oculto, no lo habla, no lo expresa, queda inmanente en ellos ese dolor porque en el fondo no pudieron aprovechar esa oportunidad para co-crear resiliencia. La respuesta es aparentemente adaptativa, pero es decir, no sale como dice Juan, no sale sin ayuda, necesita de la ayuda del palenque donde rascarse, del amor, de los factores resilientes, pero además necesita de un compromiso personal que no lo toma. Sale con un cierto equilibrio, casi como era antes. Sirve porque no colapsa, pero el dolor y el sufrimiento no le sirvió para una verdadera transformación propositiva. Queda ahí. No queda con depresión, pero queda arrastrando la vida. Y hay otros, por el contrario, la próxima, que no salen. Es decir, colapsan, tienen la crisis de zonas, tienen vacío de la ruptura y quedan con disfunción. Quedan con disfunciones de todo tipo. Abuso, sustancias, suicidio, inadaptación, pérdida de autoestima, incapacidad de enfrentar sanamente los problemas, cambios profundos de la personalidad, estrés y enfermedades relacionales. Ellos ya no salen, pero el entorno, su familia, también sufre las consecuencias. Cuando hablemos otro día de familia, vamos a ver cómo estas personas que rompen con disfunción también contagian a los que forman parte de su núcleo familiar esta disfunción y se transforman después en familias disfuncionales. Sobre todo las familias que son cerradas, sobre todo las familias que no se abren a los cambios significativos, quedan enclaustradas en familias tribales, cerradas, enfermas y disfuncionales, con todo tipo de disfunción. Es decir, la disfunción genera disfunción. La resiliencia, por el contrario, genera resiliencia. Es decir, si alguien salió, va a ser modelo para otro. Si alguien colapsó, lamentablemente será modelo también para otro. Es decir, el coping se copia
los miembros de un grupo, o los miembros de una familia, o los miembros de un trabajo, o los miembros de una sociedad, o los miembros de una nación también copian, para bien o para mal. Si copiamos para bien, actitudes propositivas resilientes, vamos a ir todos juntos adelante. Porque la resiliencia también es grupal, como bien explicó Alicia. Y también la persona va a ir adelante. Pero si rompe con disfunción, ella y su grupo también va a ser disfuncional. Y por lo tanto la disfunción llevará a una inadaptación, a cambio de la personalidad, a pérdida y quiebre de autoestima, enfermedad y hasta muerte prematura. Este es el kit de la cuestión, por lo cual tenemos que apelar a las capacidades resilientes que podemos desarrollar a través del proceso psicoeducativo. Alicia, ¿estás en línea? Sí. Bien, continúa nomás. Yo introduje porque se cortó lo tuyo. Pasala, Marisol, me parece que ya termina. Ya termina, doctor. Gracias. Bueno, y ahora vamos a las preguntas y respuestas. Doctor, una preguntita. De Maggi Díaz. Para que se produzca la resiliencia, ¿debe haber siempre una pérdida o dolor? ¿Puede ser otro motivo? Siempre hay algún motivo desencadenante. Es probablemente el dolor y el sufrimiento la mejor instancia. Es la mejor instancia para una verdadera conversión de vida. Nosotros nos quejamos porque queremos vivir en plenitud. Y la verdad que está bueno vivir en plenitud. La plenitud es buena, la dicha y la felicidad. Pero aprendemos poco de la dicha y de la felicidad. Aprendemos mucho más del dolor y del sufrimiento. Es el dolor y el sufrimiento las instancias que nos interpelan a los cambios significativos y a la verdadera conversión, que es subvertir el orden previo. Y es ahí donde el dolor y el sufrimiento se transforman en maestros de nuestra propia vida. No porque debamos ser enfermos crónicos, que tenemos que tener dolor y sufrimiento, sino que los grandes cambios en los procesos siempre se dan a partir del dolor y el sufrimiento. Es la instancia que tenemos. Es decir, tantas veces lo decimos, nadie, si no tuviéramos dolor y sufrimiento, las mujeres con la hornalla de la cocina tendrían todos los dedos amputados porque se quemarían. Es decir, el dolor y el sufrimiento de las partículas táctiles que provocan dolor y sufrimiento y ardor cuando nos quemamos, nos hacen retirar rápidamente la mano para no quemarnos en la hornalla. Es decir, el dolor y el sufrimiento es una prevención. Me advierte. Ahora, voy a estar con dolor y sufrimiento por un duelo que no he realizado 30, 40, 50 años. Es quemarme la vida inútilmente. Es decir, el dolor y el sufrimiento son indicadores que me dicen que tengo que cambiar. Y para eso tengo que apelar al cambio a través de la resiliencia que me permite salir fortalecido con lo que me ocurrió. Es decir, me quemé, es decir, con leche, y ya no veo la vaca y lloro. Me quemé con leche, cuando veo la vaca, trato de que ordeñarla, pero que no se hierva la leche y yo meter la mano adentro de la olla hirviendo. Este es el punto. ¿Voy a dejar de tomar leche? No. Voy a esperar que la leche se enfríe un poco para tomarla y no quemarme. Ni las manos ni el esófago. ¿Está claro? El padre Héctor me parece que quiere hacer una pregunta. A ver. Sí, muy buenas tardes. Y muy bien, gracias. Muy edificado con esta grande. Quisiera desde la cosmovisión cristiana dar un pequeño aporte.
porque me parece muy lindo con los que compartimos la misma fe y los que están buscando también ver en el Maestro de Galilea, como lo dice con tanto cariño el doctor, en el Hijo de Dios, el modelo del gran resiliente. Para toda la cultura en 2000 años, contemplar la cruz siempre impacta. ¿Por qué nos arrodillamos ante la cruz? ¿Por qué hay personas que van de rodillas en peregrinaciones, aman la cruz de Cristo? ¿Por qué? Porque ahí está la fuente de la resiliencia. Vayamos un poco antes, en Belén, en Navidad, en ese frágil pequeño niño, la resiliencia de Dios, hizo Dios. La palabra, Él carga nuestras miserias, con nuestras heridas, con nuestros pecados, con sus llagas hemos sido curados. Él asumió nuestra fragilidad y Él la convirtió en oportunidad para lo esencial y la trascendencia del ser humano. Le dio trascendencia al dolor, al fracaso, aún a la muerte más misericordiosa, cruel que ha podido sufrir el ser humano. Le dio sentido. El levantarse en la cruz significa que trascendió y nosotros podemos trascender con Él. Y luego le imprimió vida, resurrección. Esta es la maravilla de la trascendencia, porque Dios es vida, Dios es plenitud. Por eso tenemos esperanza. Nos enseñó entonces a ser resilientes, pero Él fue resiliente para nuestro bien, para la vida, llevarnos a la vida plena, lo que el doctor llama la tierra prometida. Nosotros decimos el cielo. Claro que sí. Y entonces la resiliencia desde Dios se convierte en don. Dios nos hace por naturaleza resilientes. Lo decía la doctora Lidia, algo genéticamente, pero ya sabemos que la gracia va más allá de la genética. Hay una gracia que es necesario verla, que es necesario cultivarla. Y alguien por ahí colocaba, y termino con esto, colocaba en el chat algo sobre la oración. ¿La oración nos hace resilientes? Claro que sí. ¿El crecimiento de nuestras penas y pruebas nos hace resilientes? Claro que sí. A veces la respuesta no la recibimos inmediatamente. Dios nos responde. A veces no nos da lo que queremos, pero nos da algo mejor. Muchas gracias. Entonces, como decíamos, vida en abundancia, el dolor y el sufrimiento. Es decir, ¿hay que permanecer en el dolor? Absolutamente no. ¿Hay que permanecer en el sufrimiento? No. Pero son los maestros que de alguna forma también nos orientan, que tenemos que salir del silencio, tenemos que salir de la queja, tenemos que salir con los tapones de punta, aprovechando ese dolor y ese sufrimiento. Es decir, los recursos de las 6 dimensiones. El Padre ha hablado de los recursos espirituales que de alguna forma tienen que ver con la cosmovisión cristiana. Y están los otros recursos que también los podemos aunar a todos, y entonces la persona imbuida, empoderada, con este poder que da el conocimiento psicoeducativo de las 6 dimensiones, le va a permitir otra realidad, le va a dar otro horizonte, a la vida, y va a poder volar alto con lo que le pasó. O estrellarse si no quiere volar alto. El sufrimiento es el mismo. O volamos alto o nos estrellamos. Sufrir ante una pérdida, ante un dolor, ante una herida, ante un sufrimiento, ante lo que fuera, es sufrir, o sea, es connatural. El sufrimiento, el dolor es connatural. El sufrimiento es opcional, dicen los maestros. Es decir, ¿elijo seguir sufriendo o elijo dejar de sufrir?
El dolor, mi condición humana lo va a registrar. El sufrimiento depende de qué hago con ese dolor. El dolor físico-corporal, voy a ir al médico para que me dé el calmante. Pero una vez que me dio el calmante, después, ¿qué hago con lo que tengo que hacer? Es decir, lo que hay que hacerlo. Es decir, no puedo esperar que el médico haga todo por mí. Tengo que rehabilitarme, tengo que hacer esto, tengo que aprender esto otro, tengo que hacer este ejercicio de reestructuración, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una tarea impostergable, pero tampoco no la puedo delegar. La tengo que asumir. Y por eso el sanador herido tiene que asumir su compromiso con él mismo, con su familia, con su comunidad. Sigamos con las preguntas. Doctor, Martín Rojas levantó la mano. Sí. Que hable. Abrí tu micrófono, Martín Rojas. Hola, ¿ahí? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, sí, mire, doctor, yo tengo una incomodidad con, bueno, una parte de lo que estamos viendo. En la plataforma, desde el ideario, la dimensión espiritual, yo veo que, bueno, esto que acaba de pasar con el padre este. ¿Es una pregunta o es una opinión? Yo quiero saber... Es una pregunta sobre las cuestiones de la red Sanar, ¿sí? Porque me pone incómodo tanta religión. ¿Se trata sobre ayuda psicosocial o sobre, cómo se llama, la temática cristiana? ¿Sí? Porque, mire, yo soy budista de la Soka Gakkai y me gustaría ayudar a la gente... No le escuché, ¿usted qué es? Budista de la Soka Gakkai internacional. Y bueno, y resulta que, bueno, me veo con mucha temática cristiana. Yo sé que ustedes vienen de una iglesia y que esto, yo, bueno, todo eso lo entiendo, pero ¿se trata sobre evangelizar a la gente o sobre dar una ayuda psicosocial? ¿De qué se trata eso? Mire Martín, nosotros somos respetuosos de todos los credos en el ecumenismo que de alguna forma profesamos. Y si usted ha tenido oportunidad de escuchar este webinar u otros, va a haber citas del Evangelio, va a haber citas del Maestro de Galilea, va a haber citas de Buda, de Confucio, de Lao Tse y de todos los maestros, y también va a haber citas de los pueblos originarios, que todos hacen una cosmovisión universal en estos tres paradigmas, incluyendo a Buda, del cielo, la tierra y la tierra prometida. Así que nosotros somos respetuosos de todos y de alguna forma no le obstruimos la formación absolutamente a nadie, tampoco lo vamos a obstruir a usted. Pero yo le voy a pedir que usted también sea respetuoso con sus compañeros que profesan muchas creencias, y en este ecumenismo cada uno que escuche lo que tenga que escuchar y que también opine lo que tenga que opinar. Así que nosotros no hacemos de esto una secta, nosotros estamos abiertos, como es la apertura ecuménica, a todos. Por supuesto que en nuestra casa nosotros brindamos estos contenidos, y el que no le gusta sabrá lo que tiene que hacer porque no le gusta, pero no por eso nosotros nos vamos a sentir ofendidos. Acá hablamos de todos y que es importante, y no hacemos ningún tipo de discriminación solamente psicosocial. Esto es psicoeducación educativa abierta y ecuménica. Bueno, listo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una persona que no olvida ni perdona a pesar del tiempo, ¿puede llegar a ser resiliente? Y le va a costar, porque en realidad va a sufrir mucho
y el no perdón muchas veces lo va a llevar a volver para atrás. Y en realidad el no perdón va a generar un estancamiento en sus niveles, y a partir de ese estancamiento va a generar, sin lugar a duda, mayor nivel de sufrimiento. El perdón como el amor son elementos necesarios. Dijimos, habló claramente Alicia de los 3 factores que generan resiliencia, y dentro de esto, sin lugar a duda, tiene que ver con el amor. El gran negocio del amor es justamente ese, es decir, al otro igual que a ti mismo, y el perdón es el gran negocio, entre comillas, como negación de ocio, que nos permite realmente, al perdonar, también nosotros ponernos en condiciones óptimas para con el otro. Es decir, perdono al otro y en el fondo me libero yo. Este es el verdadero negación del ocio que hace el que sabe lo que es el perdón. Otra pregunta, doctor. ¿Cómo se lleva a cabo un proceso resiliente eficaz cuando ser fuerte es la única opción? Bueno, hay que ver a qué le llamamos fortaleza, porque a veces se confunde fortaleza con violencia, y entonces no es fortaleza, es violencia. No sé si estoy contestando la pregunta, Andrés. Sí, en realidad estamos haciendo presentes las preguntas de la audiencia, ¿no? De todos los que están presentes. Claro, fortaleza muchas veces tiene que ver con lo que se quiebra. Soy fuerte, pero no soy resiliencia. Resiliencia es flexibilidad. Resiliencia es capacidad de adaptación. Resiliencia es capacidad de cambio. Resiliencia es capacidad de perdón, de reconciliación, de encuentro, de todos los valores que de alguna forma van a generar eso que también explicó muy bien Alicia: yo tengo, yo soy, yo estoy, yo tengo. Es decir, las 4 fortalezas que van a generar y que van a impulsar la creación de resiliencia. Roberto, le hago una consulta. En relación al fracaso, ¿no podríamos denominarlo como oportunidad o esfuerzo por intentarlo? ¿Cómo sería, Jorge? No entendí bien la pregunta. Porque Alicia habló del fracaso. Entonces la pregunta es, en lugar de fracaso, ¿no podríamos denominarlo como oportunidad o un esfuerzo por intentar algo? Obviamente que muchas veces fracasamos, muchas veces, y bienvenido el fracaso porque lo intentamos, pero de tantas veces fracasar, nosotros tenemos energía eléctrica y yo puedo hablar con ustedes porque tengo luz, pero a su vez tengo una lámpara que me ilumina. Tomás Alva Edison ensayó 2.800 veces, fracasó, y la última la pegó con la lamparita. Y gracias a eso la humanidad hoy tiene luz en su casa. Gracias a que Alva Edison fracasó 2.800 veces, pero la 2.801 tuvo el éxito, porque encontró el filamento y tuvo que, mientras tanto, fracasar 2.800 veces. Qué bueno que es el fracaso. Y gracias a sus fracasos tuvo una vez un éxito. Con eso cumplió con creces todos sus fracasos. ¿Puedo agregar una cosita sobre esto, Jorge? Sí. Lo del fracaso y las caídas también sí tienen que ver con oportunidades. El problema sería, asociándolo con la resiliencia, que frente a ese fracaso yo no haga más nada, sino que lo que tengo que hacer es buscar otra cosa, si no es con ese fracaso, o insistir con ese, pero no quedarme inactiva, digamos. Claro. Eso era. No quedarme en el fracaso solamente. Claro. Gracias, doctor, una consulta, buenas tardes. Buenas tardes. En este camino de la resiliencia,
¿cuál modelo podríamos adoptar? Uno podría ser el cambio, que se habló mucho en clase, pero yo pensaba en el concepto de transformación, que no son sinónimos. Transformar es a partir de lo que tengo y voy construyendo, superando las heridas, los dolores, las cosas positivas, el pasado. En cambio, el cambio es modificar radicalmente algunas partes de mi vida. No sé si se entiende la pregunta. Sí, Es decir, todo cambio implica transformación, Carlos. Todo cambio bien. implica transformación. Bien, bien. Y los cambios sirven para no entrar en crisis. Porque cuando no cambio, no hago los cambios a tiempo, preventivamente puedo entrar en crisis y el cambio es decir, si por ejemplo voy hacia un abismo, pero la ruta del abismo dobla, yo tengo que doblar, porque si sigo de largo me caigo en el abismo. Gracias. Entiendo, gracias, doctor. Sí. María Graciela. Jorge estaba esperando para hacer una pregunta. Sí. Hablé recién, gracias. Habló ya. ¿Sí? Sí. Hugo. Quiere hacer una pregunta. María Graciela está ahí, después Hugo. Bueno. Sí, tengo el libro usted, ¿no es cierto? La página esa 202, 203, donde los síntomas de la depresión por dimensiones. En determinado momento... No entiendo. ¿Recuerda el libro suyo? El verde. Sí. Bien, ¿escucha? Hágame la pregunta que no le escuché. No, si lo cortó. Vuelva a abrir el audio. Ahí. Si uno tiene el casillero lleno, digo, de los síntomas de la depresión por dimensiones, llegado a determinado momento uno colapsa, ¿no es cierto? Luego está medicado, pero eso no significa que ya esté en resiliencia, ¿no? No, claro. Porque está... No, si tiene los síntomas ya colapsó antes. Sí. Ya colapsó antes. Mientras esté medicado, está resiliente. Y colapsó porque no pudo ser resiliente antes. Claro, sí. Claro. Entonces... Recibe la medicación, recibe el tratamiento y mientras tanto tiene que ir creando las condiciones para generar resiliencia. Esa es la idea. Claro. Gracias. Hugo. Hola, buenas tardes, doctor. Se me crea una duda ante estos nuevos acontecimientos que estamos viviendo por el COVID o otro que nos afecte. ¿Estaríamos ante una resiliencia generalizada? Obviamente, es una oportunidad de cambio significativo para la humanidad y co-creación de resiliencia para realmente significativamente cambiar aspectos trascendentes de la vida de cada uno y de la vida de nuestras comunidades. Obviamente que es una muy buena oportunidad. Hoy más que nunca se necesita educación para todo esto. Gracias. A usted. Bueno. Doctor, ¿cómo se lleva a cabo un proceso resiliente eficaz cuando ser fuerte es la única opción? Ya le dije. Claro, hay que ver, la verdadera resiliencia está en la capacidad de flexibilidad. Por eso dijimos los aviones, por eso dijimos los pájaros, la física nos demuestra que la verdadera fortaleza está en la flexibilidad y en los cambios. Lo que la fuerza, por ejemplo, de la unión de los distintos elementos, por ejemplo,
El papiro es flexible, se junta, da mucha solidez, pero también es flexible. Es decir, todo esto tiene que ver con que no nos podamos quebrar interiormente. Siempre cuando hay demasiada rigidez, evidentemente es mucho más fácil la ruptura. Por eso la persona flexible, la persona educada, la persona que tiene amplitud de conciencia va a tener distintos mecanismos. El que tiene uno solo, si se queda sin ese, no puede apelar a otros. Cuando mayor cantidad de recursos podamos tener a través de la educación, mayor flexibilidad vamos a tener y más éxito vamos a tener ante la misma adversidad. Gracias. Doctor, unas palabras de cierre. Sí. Bueno, que esto es un aprendizaje. Me gustaría que Alicia también diga unas palabritas y después cierro yo. Bueno, me parece que el tema, junto con el de la clase pasada, nos pone en el lugar de bastante reflexión, de cómo estamos llevando cada uno de nosotros para poder después ampliarlo a todo lo que nos rodea, teniendo en cuenta lo comunitario, la comunidad en que vivimos y la comunión que podamos tener con todas las personas que nos rodean y bueno, en nuestro caso, también con la iglesia, ¿no? Creo que es un tema que el concepto sí ha ido cambiando a través del tiempo desde que se empezó a usar el término, pero sin embargo hay una base que no se toca y que casi yo no sé si me arriesgo a decir que es indiscutible, pero hoy diría que sí, que es indiscutible. Y esto es del vínculo con las demás personas, del amor que recibimos de las demás personas, del amor que podamos dar a las demás personas. Creo que por más problemas y serios que uno tenga, a veces con la experiencia de vida lo podemos afirmar, ¿no? También de nuestra propia vida, si tenemos esos valores, se sale adelante, se sale. Lo que pasa es que cuesta y cuesta mirarnos, pero se logra. La verdad que se logra, se encuentran caminos para salir. Sí, yo creo que la universalidad del conocimiento, a propósito de lo que decía el estudiante que, bueno, él se retiró por ser budista, pero nosotros en este punto somos flexibles y abiertos a todos los credos. Buda también tuvo su primo que lo traicionó, y si no lo hubiera traicionado su primo, probablemente no hubiera sido Buda. Jesús tuvo a Judas, que también lo traicionó, y contribuyó de esa forma con el plan de Dios. Y así las distintas civilizaciones van marcando distintos derroteros, y bueno, uno tiene el total derecho de adherir a un sistema de creencias o a otro, pero lo que tenemos que tener en claro que estos mensajes son universales, y que estos mensajes que el Señor de los 1000 nombres, como también dicen otras culturas, nos muestran distintos caminos, pero en el fondo son todos caminos que tienen que ver con lo sagrado, que tienen que ver con la tierra, que tienen que ver con lo universal, pero también tiene que ver con vivir hacia adelante en una tierra prometida. Entonces, cada uno puede tener el sistema de creencias que quiera adherir, pero cuando mayor complejidad tenga su conocimiento, sin lugar a duda, va a poder apreciar mucho mejor la riqueza que encierran los distintos conocimientos. Y aquel que tenga profundidad de conocimiento y que pueda ir comparando en el transcurso de su vida los distintos conocimientos y transitando con otros hermanos estos conocimientos, sin lugar a duda, va a salir fortalecido mucho más rápidamente de las adversidades que aquel que se queda solo, rígido, con una sola unidad de pensamiento y no puede realmente ser un acróbata frente a los distintos cambios necesarios que todos tenemos que hacer frente a la vida,
frente a la adversidad, frente al dolor y frente al sufrimiento. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro en este mismo sitio, en este mismo canal y en este mismo horario de los institutos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chau, chau. Chao.